Se está realizando este operativo verificándole la licencia de conducir y la tarjeta de circulación de los mototaxis. Se han dado cuenta pues de que hay unos que no tienen licencia de conducir. Se les está exigiendo pues con un tiempo prudencial de que carguen sus luces en buen estado, luz alta, luz baja, las luces direccionales, la luz de stop, la luz de alto y pues todo el equipamiento básico que tiene que cargar el mototaxi, ¿verdad? Incluyendo extinguidor, su llanta de repuesto en buen estado, su ticket, su triángulo reflectivo, ya sea un cono, ¿verdad? Para usarlo en cualquier emergencia que puedan tener ellos. Tratamos de la manera de hacerle conciencia a todos los propietarios y los pilotos de los mototaxis de que si van a andar conduciendo mototaxi, pues se carguen su licencia de conducir que no esté vencida, ¿verdad? Y evitar la manera de que no anden menores de edad conduciendo también. Que se han tenido ya accidentes, la imprudencia de los pilotos de los mototaxis han provocado accidentes. Entonces, siempre velando por la seguridad vial de Santa Cruz del Quiché, se está realizando este operativo. ¿Qué se ha podido detectar durante este operativo ahorita? Sí, ya hemos tenido licencias vencidas, hay pilotos que no cargan su licencia, ¿verdad? Hay unos que andan circulando sin tarjeta de circulación, valga la redundancia. Ustedes se pueden dar cuenta ahorita la gráfica, pues tenemos ahí así que como que fue tarjeta auténtica de tarjeta de circulación, ¿verdad? En completo deterioro, entonces se está verificando para que los pilotos pues anden al día con todos sus documentos. ¿Alguna indicación que se les dé a los pilotos de mototaxi? Sí, claro que sí, recomendaciones de que se les vara el tiempo prudencial, que chequen todas sus luces, que no conduzcan a excesiva velocidad, ¿verdad? Entonces que utilicen siempre las áreas indicadas para cargar y descargar pasajeros, que los mototaxis únicamente suban las personas para las cuales fueron asignadas, ¿verdad? Entonces que no los sobrecarguen para evitar una tragedia acá en nuestras calles.